Bienvenidos al cuarto encuentro de Antropología Filosófica. Hoy el licenciado Gonzalo Ruiz Díaz expondrá el tema El alma y sus potencias. Comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Inefable Creador, que dispusiste tan generosamente el universo y reuniendo tu sabiduría sobre el espíritu celestial, con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles. Tú, principio eminentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría, infunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente, con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado vivo y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sagacidad para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme el éxito. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos presentamos al disertante de hoy. El licenciado Gonzalo Ruiz Díaz nació en Paraná el 3 de septiembre de 1984. Hoy está casado y tiene 2 hijos. Cursó sus estudios primarios en el Instituto Nuestra Señora de la Merced y en la Escuela Maestro Entrerriano. Sus estudios secundarios en la Escuela del Centenario. Obtuvo la licenciatura en Psicología en la Facultad de Humanidades Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina en 2015 con la tesis La capacidad expresiva del símbolo y su dinamismo psicológico. Aportes para la psicoterapia simbólica. Se ha desempeñado como preceptor, es tutor, profesor de orientación y tutoría y artes visuales, bibliotecario en todos los niveles del Colegio El Madero, implementando diversos proyectos como concursos cinematográficos, Semana del Buen Libro, Café Literario y Literatura Nocturna para profesores. Es psicólogo del Instituto Privado Santa María de los Ángeles. También se desempeña como asesor en recursos humanos a Woody Asociados, realiza el acompañamiento a pacientes en Home Care Litoral, es encargado del área de diseño, corrección e impresión de la revista Kairos del Centro de Estudios Antropológicos, miembro fundador y encargado de asesoramiento y corrección de Editorial Sauros, y miembro vocal de Eche Homo, Asociación de Psicología Realista. Licenciado, la cátedra es toda suya. Muchas gracias. Bueno. Me da cierto pudor hablar después de Mario Caponeto, de Padre Pinzení, de Alberto. Espero que no se vayan haciendo expectativas los que van siguiendo el curso y digan, bueno, sigue todo en la misma línea y al mismo nivel, porque los voy a defraudar. Bueno, el tema que me toca del alma y las potencias tiene ciertas dificultades, como todos los temas tal vez de antropología, ciertas dificultades a la hora de escuchar hablar sobre eso, ¿no? El principal problema tal vez es el lenguaje. Cuando escuchamos la palabra alma, la palabra potencia, ¿no? El primer problema es a qué nos estamos refiriendo, qué estamos significando con estas palabras, ¿no? Y es un problema, digo, del lenguaje en general, podemos decir. Grandes escritores se quejan, ¿no? Poetas, se quejan de que el lenguaje, el habla, es como una jaula que no permite expresar todo lo que la realidad es. Es una jaula, pero es la jaula en que nos toca vivir, entonces hay que aprender también a quererla. ¿No? Es decir, el lenguaje también es equívoco. Yo escucho la palabra alma y me puedo imaginar un fantasma, ¿no?
un espíritu, algo semi-transparente, ¿no? Escucho la palabra potencia y enseguida pienso en poder, en un órgano, incluso un órgano físico, bueno, que tiene parte y no. El lenguaje es equívoco y está cargado de imágenes, necesariamente. Cuando yo digo una palabra, se asocia y vienen a nuestra imaginación distintas imágenes que pueden facilitar o entorpecer la comprensión. Y también el lenguaje ha sido un arma, las palabras han sido un arma de lucha, un arma para imponer ideas o ideologías. Entonces muchas palabras han sido desprestigiadas, como esta de alma, hasta incluso la de hombre, la idea de hombre, de naturaleza, ¿no? Han sido palabras que han sido desterradas de la cultura, ¿no? Por aquel que tiene cierto poder o por aquellos que tienen poder, y las suplantan con otras. Entonces, hasta la palabra alma en el lenguaje o en el ámbito científico es mal escuchada, como de otra época, o como algo que tiene que ver con la religión, ¿no? Algo que tiene que ver solamente con lo espiritual. Y bueno, todo eso dificulta un poco el tratamiento de los temas, que esperemos ir salvando esas dificultades a medida que vayamos hablando, vayamos desarrollando el tema. ¿Por qué hablar del alma y las potencias? ¿Por qué hablar del alma y las potencias? Porque es una explicación que consideramos muy adecuada y convincente de la realidad del hombre, de la realidad de nuestra realidad. Es decir, que hablamos, podemos decir, por puro realismo, porque nos parece una explicación realista de lo que sucede, de lo que no sucede a nosotros. Hablar de realismo no es hablar de algo ingenuo, ¿no? Es decir, una explicación fácil o una explicación simple de la realidad. De hecho, van a ver que no es simple, ¿no? Este tema. No es algo como ingenuo y que estamos reduciendo la realidad. No. Aristóteles decía que la verdad es fácil y difícil. Es fácil porque todos podemos conocer algo de la realidad, ¿no? Dice, citando un proverbio, ¿quién no puede dar en una puerta con una flecha? ¿No? Cuando tira, ¿quién no puede conocer algo? ¿Quién no puede conocer alguna verdad? Ahora también es difícil porque nunca se puede dejar de conocer esa verdad, ¿no? Nunca se puede dejar de conocer. Y qué difícil esta realidad de la que somos nosotros, ¿no? La realidad del hombre. Nunca vamos a terminar de conocer ni siquiera la esencia de una mosca, cuanto más nosotros, como dice creo que Heráclito, que tiene el hombre unos caminos, es insondable, ¿no? El alma tiene miles de caminos, que no se pueden recorrer, en su totalidad. Decía uno que el máximo saber, lo cual es falso lo que voy a decir, el máximo saber es la pregunta, ¿no? La pregunta es la forma suprema del saber. Es falso, pero lo que es cierto de esta afirmación es que cuando conozco algo, inmediatamente surge una pregunta para conocer algo más de eso que estoy estudiando, ¿no? Nunca se termina de conocer algo, ¿no? Bueno, con esto, con el alma y las potencias, nos pasa esto. El realismo es consciente de eso. Por eso no es una explicación ingenua, sino que es una explicación lo más adecuada, pero que está abierta al misterio y al insondable. Es decir, esto es así, pero es lo que puedo yo conocer. La realidad es más rica de lo que yo puedo dar cuenta.
Y recurrimos sobre todo a Santo Tomás, que, entre otras cosas, procede de manera ordenada, como explicaba Mario en la primera conferencia, respetando los ámbitos del saber, ¿no? Para averiguar de la constitución de las cosas naturales, dice Santo Tomás, no hay que considerar lo que Dios puede hacer en primer lugar, en primera instancia, sino lo que compete a la naturaleza de esas cosas. Estudiar desde esas cosas, lo que esas cosas pueden dar razón de sí mismas, ¿no? Lo que yo puedo llegar a averiguar, y no hacer un salto a una explicación que está en otro nivel. Y es interesante porque muchas veces la filosofía moderna hace ese salto indebido cuando no puede entender la realidad por una limitación particular, personal, de la teoría o de la explicación que se dé, recurren a Dios como explicación. Efectivamente, hay una explicación última, pero en la cosa misma, en la cosa del hombre, en la cosa de los seres inanimados, debemos encontrar razón de esas cosas. Debemos encontrar razón de esas cosas. Como también decía Aristóteles, no es el problema que la realidad sea oscura, sino que nosotros somos limitados ante esa realidad. Entonces, el realismo es un esfuerzo por tratar de encontrar razón de las cosas en las cosas mismas. ¿Y qué es esta cosa que llamamos hombre? ¿No? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Qué es el alma y qué son las potencias? Bueno, para responder a esta pregunta vamos a hacer esta especie de procedimiento que espero salga y se pueda llegar a entender. Vamos a partir de la experiencia o de lo que tenemos a nuestro alrededor y ver qué explicación ha dado el realismo, Santo Tomás y sus discípulos, acerca de esta experiencia que nos toca en relación al alma y las potencias. Esta experiencia de la cual nosotros somos parte, y también tenemos ya una explicación formada, que puede no ser realista, que de hecho es muy probable que así lo sea, ¿no? Que quien no haya pensado sobre estos temas no tenga una explicación, ¿no?, realista, ¿no? Hay un realismo ingenuo, ¿no?, que surge espontáneamente, pero también hay muchas ideas que enturbian o que confunden la explicación de lo que es el alma y las potencias, que seguramente en algún momento la hemos pescado también como explicación. Para entender lo que es el hombre corremos también con una desventaja en relación, me parece, al mundo antiguo, ¿no? Porque, queramos o no, nosotros la explicación de lo que somos la encontramos en lo que nos rodea. No solamente los otros hombres, sino las cosas que nos rodean. Y el mejor modelo para entender lo que es el hombre y las potencias son los seres vivos, otras naturalezas, ya sean los seres del reino vegetal, los seres animales. Y digo que el hombre antiguo está en mejores condiciones que nosotros porque estaba en mayor contacto con los seres vivos. En cambio, nosotros recurrimos a modelos más artificiales para entendernos a nosotros mismos, ya sea a la computadora, a la máquina, que también pueden aportar alguna explicación, pero no tan precisa en la comparación. Otra actitud del realismo, y con eso ya entramos en conversación, es la de desplegar en este campo de la experiencia, de los fenómenos, de lo que observamos, de lo que experimentamos, desplegar todos los elementos y no quitar ninguno, no sacar ninguno, porque algunas cosas no le vamos a encontrar explicación. Bueno, no. Una actitud realista no es anular esa objeción, anular ese elemento que no cierra, sino tratar de encontrar una explicación desde la cosa, desde su razón. Muchas corrientes de la psicología han hecho este camino inverso, ¿no? Al tomar un elemento, lo que se llama un reduccionismo, tomar un elemento y explicar a partir de ese elemento el todo. Y aquellos elementos que no entran, hacerlos entrar a la fuerza. Y si no entran de ninguna manera, no existen, ¿no? Expulsarlos.
es como el dicho popular que ayer lo viví en carne propia, de una golondrina, un dato, no hace verano. No hace verano. Ayer vi una golondrina y uno empieza a teorizar, ¿no? Dice, bueno, si apareció una golondrina, seguramente ya no va a ser más frío. Ayer, ¿no? Ayer hacía un calor terrible y apareció una golondrina efectivamente acá en el colegio. Uno dice, seguramente no va a ser más frío porque la naturaleza no se equivoca, digo, el bicho, el pajarito no se equivoca, si vino es porque va a hacer calor, ¿no? Y bueno, hoy hace frío, se me derrumbó la teoría y recordé ese dicho popular, una golondrina no hace verano, ¿no? Por algo se ha dicho, un dato no es una explicación del todo. En el realismo hay que tener todos los datos, todos los elementos, y tratar de escucharlos y encontrar una explicación dentro de la naturaleza de la cosa. Es lo que hace Santo Tomás cuando pone en la mesa todas las objeciones que se le hacen a lo que él está afirmando. Escucha todas las objeciones como una conversación y después de sentar las bases va respondiendo, ¿no?, a objeciones actuales o objeciones de personas autorizadas, y va respondiendo y aclarando y salvando y distinguiendo. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer con el alma y las potencias, partiendo de la experiencia, ¿no? Y me voy a limitar a ese ámbito, tratar de no tocar mucho el tema del alma y el cuerpo, aunque es negable porque ya lo desarrolló Alberto, ni tampoco el tema específico de lo que es el conocimiento y el apetito, que serán temas de otras. Este es como un tema intermedio, como todos los temas, pero es un tema intermedio y voy a tratar de respetar ese ámbito, siguiendo las ideas de Santo Tomás y más aún las ideas de sus discípulos o intérpretes, sobre todo el padre del tomista español, el padre Barbado. Bueno, que nunca supe cómo se pronuncia, Ubeda Purkis o Ubeda Purkis, no sé cómo se acentúa, pero bueno, de este también. De Cantín, otro tomista del siglo pasado, ¿no? Dicen que los traductores son traidores, ¿no?, como dice esa expresión latina, así que los intérpretes deben ser peores todavía, pero son mejores intérpretes seguro que uno, así que confío más en ellos que en lo que uno pueda interpretar de la fuente. Empecemos con la descripción así fenomenológica o de la experiencia. ¿Qué experiencia tenemos nosotros de esto que somos y de esto que es el alma y las potencias, ¿no? Empecemos por una descripción de la experiencia más elemental, que puede ser la más elemental, ¿no? Por lo pronto en nuestro ámbito. Lo primero de lo cual nos damos cuenta, ¿no? Lo primero que conocemos son las cosas, pero de lo primero que nos damos cuenta en un ámbito es de que somos, de que estamos, de que existimos y ocupamos un lugar, ustedes en este momento, sentados, ¿no?, con un peso específico, ¿no?, un espacio específico que ocupan, en este tiempo, un jueves de agosto, en este horario, ¿no? En condiciones normales, experimentamos que somos una unidad, ¿no? Somos una unidad. Una unidad, digo, desde la cual experimentamos las cosas. En condiciones normales, no nos experimentamos como dos seres, o tres seres, o cuatro seres. Y eso más allá de lo que yo pueda saber o no, porque a veces puedo no estar en conciencia de este conocimiento, de que estoy, de que soy, pero más allá de ese conocimiento y de esa conciencia, estoy y soy, ocupo un lugar. Digo, más allá de eso, porque alguien, no en el caso de ustedes, pero alguien en un estado, una discapacidad severa, o un estado de coma, puede no tener esa reflexión actual, ¿no? Pero así todo es evidente para otro que sí puede pensar, para otro que sí puede conocer,
de que esa persona existe y también es una unidad, aunque él no se dé cuenta de eso, ¿no? Más allá de que lo sepa o no. Esta unidad es extraña en el sentido que es una unidad compuesta por diversos aspectos. No es la unidad que tiene tal vez una piedra, aunque también tiene cierta composición, ¿no? Pero nosotros somos más complejos que una piedra y lo sabemos. Expresiones actuales como que las he escuchado mucho entre los jóvenes, hablar de sí mismo como este cuerpo, ¿no? Este cuerpo está cansado, ¿no? Este cuerpo sabe tal cosa, sabe que hoy es viernes, ¿no? El cuerpo lo sabe. O una expresión de lenguaje corriente, referirnos a mi cuerpo, ya hace referencia a una unidad compuesta, ¿no? Porque puedo yo conocer mi cuerpo, ¿no? Puedo separar de alguna manera y referirme a mi cuerpo como si fuera algo, un objeto extraño. Un objeto que es parte de una unidad, porque también estoy diciendo que es mío, que me pertenece y me conforma. Todo esto es lo que experimentamos. O esa afirmación del feminismo, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Bueno, está bien. También es una evidencia o una demostración de que no somos solo cuerpo, ¿no? Estamos compuestos por un cuerpo y por otra cosa distinta. Eso que está hablando cuando dice mi cuerpo. Y tengo experiencia también, no solo de que somos compuestos, sino también de la descomposición, de que llega un punto que nos fragmentamos, ¿no? En una experiencia más no tan decisiva como puede ser la enfermedad. Uno experimenta cierta pérdida de las fuerzas que antes tenía, una amputación, sin duda, uno experimenta que una fragmentación, como que la unidad sufre en esa especie de descomposición, y sin duda que en la muerte experimentamos esa separación y esa descomposición de la unidad. Bien, hasta aquí la primera experiencia elemental, ¿no? Que somos una unidad compuesta. ¿Qué explicación le da el realismo a este dato de experiencia de la unidad compuesta que incluso se puede descomponer? Bueno, el realismo dice que el hombre es una unidad sustancial, es una unidad, es un sujeto, ¿no? No es un elemento de un conjunto de cosas, sino que es un sujeto, una unidad sustancial, pero formada por dos coprincipios, ¿no? Dos principios que conforman esta unidad sustancial. El alma, vamos a decir, el alma y la materia, digamos en primer lugar, antes de decir cuerpo. El alma y la materia son los dos principios que conforman la unidad de lo que el hombre es. El hombre no es cuerpo solo, porque si así lo fuera no podría decir mi cuerpo, no estaría en condiciones. Y el hombre tampoco es alma sola. Es una unidad sustancial formada por dos principios. En esta unidad, el alma es la forma de una materia que se organiza como cuerpo. Y esto remito a la conferencia de Alberto para entender lo que es materia y forma. Pero el alma viene a organizar la materia que somos también, pero organizada en cuerpo, ¿no? Organizada en cuerpo. Materia, en la materia no tenemos nada extraordinario, estamos compuestos por aquello de lo que está compuesto el universo, ¿no? Que de hecho, como dice la Escritura, de polvo somos, ¿no? Y al polvo volveremos. Pero hay una forma que organiza esa materia,
que es el alma, que lo hace ser esto que somos, ¿no? Hombres. El alma, a su vez, puede subsistir sola, aunque no como hombre. Cuando el alma se separa del cuerpo en la muerte, deja de existir el hombre. El alma puede seguir subsistiendo, pero no como hombre, y tiene una existencia imperfecta. Y desde esto también, es el alma, de esta idea que decimos que el alma viene como a reunir los materiales, podemos decir, del universo para conformar el cuerpo, desde esta idea, es más propio decir que es el alma el que tiene el cuerpo, el alma que tiene el cuerpo como posesión, que decir que es el cuerpo el que tiene al alma, ¿no? Porque es el alma el que la conforma y le da, en última instancia, esa unidad para hacer de la materia y de la forma un hombre. El cuerpo, podemos decir, tiene la vida en potencia, y es el alma el que actualiza ese ser, esa sustancia. Se me ocurre un ejemplo, como para, no sé si ayuda a entender o no, estas primeras apreciaciones para explicar un poco la unidad y la composición del hombre, que es lo primero que estamos tratando de entender de la experiencia, que es compararlo con la obra de arte, con la obra de arte. En la obra de arte, el artista parte de unos materiales de los cuales podemos empezar todos a comenzar una obra. Yo puedo usar los mismos colores que usó cualquier artista, incluso el mismo óleo, ¿no? Supónganse, de este pintor argentino Quinquela, ¿no? que pinta con espátula, que pinta esos paisajes de la Boca, del río, del puerto. Yo puedo usar los mismos colores, la misma materia que él, pero no lograr lo mismo que él logró. El artista, es decir, lo mío va a ser un mamarracho, ¿no? Y si quiero usar una espátula y darle una forma, va a ser algo, no va a ser una obra de arte específicamente, sino un dibujo, una pintura. En cambio, el artista viene a darle una forma a esa materia que la constituye en algo nuevo, que es una obra de arte bien lograda, ¿no? La imagen del río revuelto, los trabajadores del puerto acarreando las bolsas, ¿no? Todos encorvados, un ambiente de atardecer o de amanecer, de acuerdo con el juego de luces, el reflejo del río y los colores típicos de este barrio porteño. El artista le da a esa materia que es parte del universo, le da una forma y constituye un ser nuevo. Bueno, eso viene también a ser el alma como un coprincipio del hombre, a tomar esos materiales y conformar un cuerpo organizado, ¿no? Un cuerpo organizado vivo. Cuando eso se separa, se rompe esa unidad, ¿no? Se rompe esa unidad y se pierde esta obra de arte que es el hombre, se destruye, y permanece esa forma que es el alma, que no nos vamos a detener en eso porque no es nuestro tema. Primera, entonces, explicación realista. Vamos a la segunda, avancemos un poco más en esta descripción experiencial de lo que somos. No solamente sabemos que estamos y que somos y que ocupamos un lugar aquí en esta aula, sino también que realizamos numerosas acciones, ¿no? Uno suele hablar de los alumnos, decir que estuvo solamente de cuerpo presente, ¿no? Porque no emitió ninguna acción, ni dio signos de vida, no dio signos de vida. Bueno, además de estar, actuamos, operamos, al igual que el resto de los seres vivos, ¿no? Nos movemos, nos nutrimos, ¿no? Respiramos, conocemos, queremos, deseamos. Algunas actividades, muchas, que realizamos de manera involuntaria, ¿no? Por ejemplo, nadie está en este momento preocupándose por respirar,
¿no? Eso, gracias a Dios, no tenemos que ocuparnos de eso, ¿no? De respirar, ¿no? Bueno, no digamos gracias a Dios para no caer en esto que caían los modernos, digamos, gracias a este organismo, ¿no? a este cuerpo organizado que me permite cumplir esta función sin una acción libre de mi parte, sin tener que ejercer un acto de respiración. Pero así también tenemos otras actividades en las que nos sabemos responsables de lo que hacemos, como por ejemplo el escuchar, prestar atención, escribir, ¿no? Son actividades más voluntarias, Alternadamente en esto que hacemos y no hacemos, en este obrar, somos conscientes también que a veces estamos actuando en algo y a veces no. Es decir, no estamos continuamente haciendo una misma cosa. No estamos siempre, por ejemplo, mirando, viendo con los ojos. Cuando dormimos, cuando cerramos los ojos, dejamos de ver. Somos conscientes de eso. A veces escuchamos y a veces no. A veces caminamos y a veces no caminamos. También somos conscientes de que nuestras operaciones no están todo el tiempo actuando, lo cual sería imposible, sino que hay momentos en que no actuamos, pudiendo hacerlo, y hay momentos en que estamos actuando, pudiendo también no hacerlo. Bueno, esto que es un dato de experiencia, ¿qué explicación da el realismo? Bueno, dice que el alma se une a la materia para formar ese cuerpo, no solamente para ser un ente, algo, para ser un hombre, sino también para operar, para realizar acciones. En primer lugar, constituye un ser, pero esa misma alma es también principio de operaciones vitales. Y de ahí su nombre, alma o ánima, es aquel que viene a animar esta materia, ¿no? Es por lo cual somos, pero también es aquello por lo cual obramos. Pero el alma, como principio que constituye al hombre, no puede operar directamente en cuanto forma sustancial. Me estoy poniendo difícil, pero eso es por mi falta de capacidad. Si fuera un poco más, digamos, conociera más a fondo estos principios, sería más claro. Así que la oscuridad es culpa mía, corre por cuenta mía. El alma no puede operar directamente, sino solo accidentalmente. Por eso que decíamos, como una explicación. No estamos todo el tiempo operando, pero sí estamos todo el tiempo siendo algo. Somos todo el tiempo hombres, pero no todo el tiempo estamos conociendo o estamos queriendo. Esas operaciones son como accidentales a mí, ¿no? Poníamos el caso de una persona en estado vegetativo, que está en coma. No podemos negar que es un hombre, pero sí podemos decir que no está actuando como hombre, ¿no? Está simplemente respirando y las funciones vegetativas se mantienen, ¿no? Mantienen los órganos y por la ayuda de algún suero, de algo, se va alimentando, ¿no? Pero no, esa persona sigue siendo, el alma sigue conformando a esa persona como hombre, ahora no está actuando, porque el actuar depende ya es una cuestión accidental en nosotros. Depende de esto que llamamos potencia. Estas potencias son las cualidades por las cuales el alma opera, ¿no? El alma actúa. Cualidades que son algunas del alma sola, otras del compuesto, que ya veremos, pero son aquellas potencias por las cuales el alma actúa. Decíamos al principio que el alma es principio de operación, y ahora estamos diciendo que las potencias son principios de operación, podría ser una objeción, y se dice que el alma es principio de operación, pero remoto, podemos decir, remoto,
y las potencias son principios próximos de operación, ¿no? Y entre ellas hay una relación como la de la sustancia y el accidente, ¿no? Las potencias no existen por sí solas, existen en el alma, y del alma como que emanan las potencias para informar a este cuerpo y permitirle actuar. Muy complicado, pero vamos a explicarlo de otra manera, ¿no? Y ya con otras ideas que vamos a dar se va a aclarar un poco más. Algunos, entre ellos el padre Barbado, dice que las facultades humanas por las cuales operamos tenemos que entenderlas también como compuestas. Y la facultad, dice él, se compone de materia y potencia. Así como el hombre se compone de cuerpo y alma, él dice, las facultades del hombre se componen de materia y potencia. Porque nuestras facultades, la mayoría, podemos decir las sensibles, las que compartimos incluso con los animales, dependen de los órganos materiales. Dependen de los órganos materiales. Y Santo Tomás usa también, para referirse a la potencia, el término energía, ¿no? Energía, que eso nos puede ayudar y más adelante lo vamos a retomar. Es decir, un órgano con energía es un órgano que está vivo y está en potencia y está dispuesto para operar. Un órgano sin la energía, sin la potencia, sin esa emanación del alma, es un órgano que se va descomponiendo. Ahora, después vamos a ver más adelante que esa descomposición o esa retirada de la forma puede no ser del todo. Puede ser que el órgano no se descomponga, pero sin embargo esté imposibilitado para actuar. Es como una retirada de a poco. Bueno, claramente, ¿dónde vemos la diferencia entre un cuerpo que actúa y un cuerpo, entre comillas, que no actúa y que carece de potencia? Y la vemos por ejemplo, en un cadáver, ¿no? Esa es la gran diferencia. Es un cadáver, ya no es hombre, como decíamos anteriormente, y tampoco está posibilitado para actuar. Tampoco está posibilitado para actuar. Bien. Siguiente tema. Espero que lo próximo aclare un poco lo anterior. Y si no, la próxima conferencia aclarará esto. Vamos pasando la pelotita. Siguiente cuestión. Otro dato de experiencia. Nosotros no obramos ni actuamos como el resto de los seres vivos. Si bien compartimos esto que decíamos, respirar con algunos, incluso la nutrición con las plantas, con el reino vegetal, no es de la misma forma que lo hacemos. Hay en nosotros mayor complejidad, hasta el hecho de comer, ¿no? Nadie se imagina a un perro organizando un plato con colores, con una salsa, ¿no? Como de hecho podemos hacer. Nosotros somos más complejos, para hacer hasta las actividades más sencillas. Conocemos y deseamos, como el resto de los animales, pero no del mismo modo que el resto de ellos, ¿no? Basta traer a colación esto que decíamos al principio, la gran diferencia que tenemos con el resto de los animales. En este ámbito del conocimiento y del deseo podemos verlo en la palabra, que nosotros tenemos palabras, ¿no? Tenemos estos signos inteligentes. Los animales no pueden tener eso. Por la palabra nosotros conocemos qué es lo que estamos haciendo ahora. Los animales no pueden tener acceso a eso, ¿no? Yo puedo estar desarrollando una idea y ustedes estar escuchando a través de la palabra y captando una idea, entendiendo una idea. No solo eso, por la palabra yo también puedo proponer una idea que sea amable, que origine un deseo en ustedes, ¿no? Hablar de algo noble, excelso, amable. Bueno, hablar de un ideal
puede mover a la voluntad, puede mover al querer alcanzar tal cosa. Bueno, en el reino animal, esa complejidad no existe. Estas acciones complejas en el hombre, es una arquitectura que tan unida que hasta la mínima alteración puede complicar una capacidad de las más sublimes. Es decir, un dolor de uñas, ¿no? O me encarno una uña, me puede imposibilitar pensar. Es tan compleja y tan estructurada la arquitectura de las operaciones del hombre que una mínima alteración afecta al todo. Decía Lewis, el mero cristianismo, que si somos buenos, no creamos que es por mérito propio, ¿no? A veces somos buenos porque tenemos una buena digestión, ¿no? Esto decía Lewis. Somos buenos porque en principio porque tenemos una buena digestión. Si tuviéramos otra digestión, tendríamos otro carácter. Y tal vez no seríamos tan buenos como somos, ¿no? La estructura humana está de esa manera ensamblada. También tenemos experiencia de que hay conflictos de intereses en nuestra propia unidad. Lo que decía San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿no? No era esquizofrénico San Pablo, ¿no? Es una experiencia nuestra en el terreno moral. Por algo existen las tentaciones, porque existe la posibilidad de que uno traicione, que uno no cumpla tal cosa, que uno sea infiel, que uno mienta, ¿no? A pesar de que le disgusta eso, que no lo toleraría en otro, por ejemplo. Pero no solamente en el terreno moral, también uno puede tener ganas de hacer una cosa y a su vez estar cansado para realizarla. Entonces está entre el cansancio y el deseo de realizar la acción. Puede querer estar escuchando pero tener sueño. Entonces es una dificultad y eso lo experimenta. Pero entre todas estas dicotomías, así que incoherencias, podemos decir que tiene el hombre, también se experimenta una especie de, y vamos a hablar así en el lenguaje fenomenológico, se experimenta una especie de poder personal que tiene la opción de terminar esa dicotomía y elegir una opción. Dormirme definitivamente y dejar de escuchar, por ejemplo. O mantenerme escuchando y evitar el sueño. No caer en la tentación de tal cosa, decir la verdad o decir la mentira. Tenemos esa experiencia de un poder que puede poner fin al conflicto y determinarse para bien o para mal. Es como decir una oficina en el edificio del hombre, una oficina que va resolutiva, una oficina del gerente que va a cortar la torta por donde le parezca, para bien o para mal de todo el edificio. Bueno, ¿qué explicación da el realismo acerca de esta mayor complejidad del hombre, ¿no? Estas distintas operaciones que realiza, esta sensación de dicotomía y a su vez sensación de poder resolverla? Bueno, dice esto mismo que el hombre tiene, por más que tenga muchas operaciones, que comparte con el reino vegetal, como puede ser la nutrición, que comparte con los animales, como puede ser el conocimiento y el deseo, dice, de todos modos en el hombre hay una sola alma, y es un alma espiritual, en primer lugar. Es por eso que la operación más propia
del hombre, y se entiende de esta manera porque es un edificio y una jerarquía, la operación más propia del hombre es el entender, el conocimiento intelectual, del cual no vamos a hablar, sino que le tocaría al próximo. Dice a su vez que hay potencias, esta capacidad para operar, que proceden inmediatamente del alma, como puede ser el entender y el querer de la voluntad, es decir, que son espirituales, y hay otras potencias que proceden de esta potencia que es la potencia intelectual, es decir, potencias que proceden y emanan directamente del alma, y otras que salen de potencias más perfectas. Es decir, el alma, las operaciones espirituales emanan directamente del alma, la sensibilidad, en cambio, emana de las potencias espirituales, y las potencias vegetativas emanan de la sensibilidad, como en una estructura, ¿no? Por lo cual se entiende de que las operaciones vegetativas sean totalmente distintas en el hombre que en el helecho, que en el pino. ¿Por qué? Porque estas potencias vegetativas emanaron en última instancia de un alma espiritual, ¿no? La sensibilidad también, ¿no? Es decir, se entiende también por qué en nuestro simple olfato, en nuestro simple mirar, ya está colmado de inteligencia. ¿Por qué está empapado de inteligencia nuestro mirar? Porque cuando vemos, no vemos simplemente colores o simplemente representaciones. ¿Por qué vemos cosas? Porque la inteligencia está sintiendo en los ojos, porque nuestra operación de mirar nació y emanó directamente de la inteligencia, ¿no? Y ese orden jerárquico explica no solo la unidad, sino también la jerarquía que tiene el hombre, ¿no? Creo que es Aristóteles quien dice que en la mano del hombre está la huella de la inteligencia, ¿no? Ustedes comparan la mano del hombre con alguna mano del reino animal, como puede ser la del mono. Bueno, hay movimientos que el mono no puede hacer, porque nuestra mano es una mano intelectualizada, podemos decir. Por eso es posible el arte también. Por eso es posible el arte. Muchos dicen los artistas piensan con las manos. Los artistas piensan con las manos, ¿no? En el contacto con el material. Porque la inteligencia también está ahí. Y podemos decir que en el tacto, ¿no?, también está latente la inteligencia. Bueno, la explicación que da el realismo es que estas almas, o podemos decir estas operaciones más simples, proceden de las operaciones más complejas, como emanando de una misma fuente. Otra cosa que afirma es que del alma, emana la energía que provee al órgano lo necesario para operar. Volvemos al concepto de energía que usa Santo Tomás como sinónimo de potencia, como sinónimo de facultad también, y que el padre Barbado destaca mucho, para poder entender con imágenes cómo se da la potencia, ¿no?, en el cuerpo del hombre, ¿no? Es como una energía que permite al órgano ponerlo en movimiento para operar. Cuando la energía, siguiendo hablando en estos términos más del reino material, cuando la energía no es suficiente para operar, ¿no?, el órgano no está en condiciones de actuar. Pero puede ser que sea suficiente para mantenerse vivo, o podemos decir, mantenerse, digamos, no degradarse, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, ante las parálisis producto de un ACV, ¿no? Supónganse que
una parálisis de un miembro. El miembro no se descompone, no es que está engangrenado, que hay que cortarle el brazo, sino que no tiene la energía, hablando en estos términos, que el órgano necesita para estar disponible para la acción, ¿no? ¿Para qué le alcanza? Como dicen los chicos en el kiosco, ¿para qué me alcanza? Le alcanza para ser simplemente, ¿no? Para estar y no deteriorarse. El hombre que está en estado vegetativo, que no puede operar, bueno, podemos decir que está la relación de esa energía con el órgano, con los órganos, está a punto de separarse, ¿no? Pero puede mantener el hecho de seguir estando vivo, ¿no? Simplemente, está vivo. Se me ocurre un ejemplo para ilustrar. No andaba tan lejos el cuento este del doctor Frankenstein, cuando unió distintos miembros de personas muertas y le quiso dar un golpe de energía al cuerpo para que tome vida. Lo único que se equivocó era de interpretarlo a Santo Tomás cuando leyó el término energía, lo asoció con la energía eléctrica. Y no es la energía eléctrica, la energía del alma. De todos modos, es una buena imagen esta de la energía eléctrica, porque podemos decir que el alma y sus potencias guardan esa relación, y los órganos incluso, ¿no? La energía que sale de una fuente, ¿no? Ingresa al circuito y llega a una lámpara y la enciende, ¿no? El órgano es como la lámpara, la potencia es como la energía eléctrica que le da, le permite a esa lámpara iluminar. Sin la energía eléctrica no iluminaría, y sin la lámpara tampoco, ¿no? Es decir, el circuito eléctrico sin lámpara, o sin una lámpara que esté en condiciones, que esté quemada, estaría apagada, así como un cuerpo que no esté con los órganos en condiciones de operar, se encontraría como la lámpara apagada. Sin embargo, el sistema no muere porque el circuito eléctrico sigue, ¿no? La energía eléctrica sigue en el circuito, entonces no permite que eso que desaparezca. Ahora, si se corta la electricidad, se corta desde la calle, ¿no? la bajada, no sé cómo, no tengo conocimiento eléctrico, tenemos que pedirle a Cacho que nos ayude. Si se corta, bueno, ya el circuito no tiene la energía ni siquiera disponible. Y por más que yo ponga una lámpara como los órganos de Frankenstein, ¿no? Ponga órganos, bueno, pero si no está esa energía, que podemos decir es la potencia en relación a las operaciones, es el alma, bueno, ya tampoco se puede prender. Bueno, este ejemplo de la energía eléctrica me parece también que sirve como imagen para entender cómo el cuerpo, el hombre actúa, ¿no? El hombre actúa. Más cerca que Frankenstein estaba Pinocho, que no usó energía eléctrica para darle vida al muñeco, sino que usó magia, ¿no? Podemos decir que la magia es más cercana a esta energía que es de orden inmaterial, que es el alma, que son las operaciones. Bien. Vamos bastante bien con el tiempo, 50 minutos. Vamos, me queda la última experiencia y las causas que vamos a tratar de encontrar por lo menos en el ámbito que me toca, sin entrar directamente en lo que es el conocimiento y el querer. Los últimos datos de experiencia. Además de experimentar que actúo, que tengo operaciones y que, ¿no? me muevo, me conozco, deseo, también experimento limitaciones, ¿no? O discapacidades, que no son capacidades diferentes en este caso, ¿no? Son discapacidades, ¿no? Discapacidades reales. Yo veo perfecciones en los otros, otro que entiende más rápido, otro que mira más lejos, ¿no? Otro que es corre más rápido,
no sé, tiene mejor disposición, y me veo a mí y encuentro limitaciones. Digo, yo no veo como esa persona, necesito de anteojos para ver lo que esa persona ve, no puedo entender como esta persona y nunca voy a poder llegar a entender cómo entiende él, ¿no? Experimento, a su vez, el poder de actuar, ¿no? Experimento actuando y también experimento limitaciones o discapacidades. Como el libro, si está Jordán, el libro de Jordán, nosotros los discapacitados, ¿no? Todos somos discapacitados, porque nadie, para decirlo así, nadie es el hombre perfecto, ¿no? Y todos tienen ciertos límites, como hablábamos de los límites del lenguaje, límites que no permiten desarrollar el hombre en toda su perfección. Digamos, el hombre en toda su perfección sería Cristo, ¿no? ¿Y quién es como Cristo? Bueno, nadie. No, nadie. En algo podemos parecernos, como se parecen los santos, o en la santidad, pero nadie puede desarrollarse plenamente en cuanto hombre, ¿no? Entonces, la discapacidad es algo de experiencia, queramos aceptarla o no, limitados somos. Otro dato de experiencia que tiene que ver con esto de la limitación es el hecho de que dependemos de nuestra relación con el mundo, con las cosas que nos rodean, ¿no? Dependemos desde lo más elemental de nuestras operaciones, que es las operaciones vegetativas, como el respirar, el alimentarnos, ¿no? Hasta del conocer y del querer, ¿no? Es como que consumimos del mundo. El padre Castellari tiene unas expresiones muy gráficas. Decimos, la energía que necesitamos para operar, ahora como si fuéramos una máquina, la tenemos que encontrar en la realidad, en las cosas. El carbón, ¿no? Lo encontramos en la realidad. Podemos, volviendo a citar a Lewis, dependemos hasta de nuestra digestión, de las cosas que nos rodean. Y entonces la discapacidad de la que hablamos no solo se vive como una imposibilidad para operar, para hacer algo, ¿no? Supóngase que no puede caminar, vive esa discapacidad como una imposibilidad para operar, sino que también se vive como una imposibilidad para aprovechar del mundo, para aprovechar de las cosas, de la realidad. El que no puede ver lo vive como una limitación, ¿no? Una limitación de no poder operar, de no poder realizar el acto de visión, pero no solo eso, sino también como se está perdiendo de los colores, se está perdiendo de las formas visibles. Es no solo la discapacidad, una experiencia de mis límites, sino también de no poder aprovechar las cosas que me rodean. Bien, ¿qué puede decir el realismo para explicar esto que estamos diciendo? Bueno, en primer lugar, repetimos lo que decíamos anteriormente, que esta energía que son las potencias pueden informar el órgano de manera completa, ¿no? Y disponerlo para actuar. Pónganse que yo puedo mover mis manos, puedo hacer, puedo escribir, ¿no? Como están haciendo ustedes, puedo hacerlo de manera completa, o puede informarlo parcialmente, ¿no? Y lo deja de informar ya cuando el órgano empieza a descomponerse porque no tiene nada que lo sustente. Lo puede hacer parcialmente. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, dice Santo Tomás que puede pasar por dos cosas y hay una tercera también. Primero porque el órgano no está dispuesto para recibir esa energía. Hablamos de la lámpara que se le rompieron los filamentos, ¿no? ¿Por qué no prende si hay energía? Porque no está en condiciones materiales de poder iluminar.
Entonces la energía está, pero el órgano no está en condiciones. ¿Por qué no puedo ver si tengo la potencia de ver, si tengo la energía para ver, y incluso tengo los órganos para ver, no tengo los ojos? Bueno, esos ojos no están en condiciones para poder realizar el acto de la vista. También puede ser que se informe de manera parcial cuando hay algo que interrumpe, algo anterior que interrumpe esta conformación del órgano, de darle energía al órgano. Hay algo anterior, hay un problema anterior que me impide que ese órgano esté actuando. Es decir, no hay un problema, por ejemplo, en mi brazo, pero hay un problema cerebral. Entonces, el brazo está en condiciones, los músculos estaban en condiciones, los ligamentos estaban en condiciones, el esqueleto, pero hay algo anterior que no está en condiciones y que es necesario para que el órgano pueda realizar el movimiento. Y también en esto, porque lo que estamos hablando es más aplicable a la enfermedad, esto es más de experiencia común, porque puede ser que otro órgano distinto se lleve toda la energía, ¿no? Se absorba toda la energía. Y eso hace que ciertos órganos, por ejemplo, no estén actuando. Entonces, yo vuelvo a poner el ejemplo eléctrico y después ponemos algún ejemplo más cotidiano. Cuando uno, como acá en el colegio están usando cuando usa la soldadora, ¿no? Durante la mañana, se baja la tensión de las lámparas, se baja la tensión de la computadora, ¿no? Se nota eso que alguien acapara más energía y le quita a otro. Bueno, dice Santo Tomás, o los intérpretes, que esta energía, que es la misma para todo el cuerpo, para todos los órganos, pero que es distinta de acuerdo a cada órgano que lo especifica, esta energía a veces se puede como acumular en unas operaciones en desmedro de otras. Por ejemplo, cuando estamos enfrascados en una lectura, ¿no? Que estamos tratando de entender, ¿no? Y alguien que nos habla, que puede ser una esposa o puede ser nuestros hijos, y a veces sucede que no la escuchamos. ¿Por qué no la escuchamos si no tenemos ninguna imposibilidad? Aunque por ahí se Marcuse que estás sordo, ¿no? No es que el órgano está defectuoso, ni tampoco es que tengo un problema cerebral, sino que la energía anímica, podemos decir, está como concentrada en una operación. Si estamos corriendo, difícilmente podamos reflexionar y pensar serenamente en resolver un problema, ¿no? Porque estamos corriendo. Un afecto intenso también nubla por ahí la inteligencia. Bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué más dice Santo Tomás en relación a esto? La cantidad de potencias que tenemos, de facultades, son especificadas, en primer lugar, es decir, diferenciadas por las operaciones que realizan, porque estas potencias se ordenan al operar, ¿no? Es la finalidad. ¿Por qué tenemos potencias? Para operar, ¿no? ¿Por qué operamos? Porque tenemos potencia que me posibilitan operar. Pero esas operaciones tienen también su especificación, que es el mundo que nos rodea, ¿no? Decíamos, los objetos que nos rodean, es decir, el objeto viene también a especificar esa operación y la operación especifica la potencia. Por eso yo puedo distinguir entre un conocimiento intelectual y un conocimiento sensible, porque se aplica a objetos distintos, ¿no? Y como se aplica a objetos distintos, deduzco que se supone operaciones distintas
y por lo tanto, si supone operaciones distintas, es porque hay distintas potencias, ¿no? Distintas potencias o distintas energías que posibilitan esa actividad. Sin entrar mucho en ese tema, porque es un tema más de conocimiento, pero ayuda a entender por qué hay ciertas clasificaciones de facultades en el hombre y potencias, porque hay distintas operaciones y hay distintos objetos a los que esas operaciones se aplican, ¿no? Y esto es una verdad también, que después se verán en el tema del conocimiento, que salva al realismo de caer en una especie de idealismo o de encerrarse en creer que, por ejemplo, el conocimiento no se realiza de las cosas, sino que el conocimiento lo que conocemos es todo producto de la inteligencia. Dice que las potencias del conocimiento sensible son materiales, ¿no? Son materiales, como la de los animales, y por eso mismo puede ser afectada por las cosas materiales. Puede ser afectada por las cosas materiales. Entonces puede haber un contacto, que ya después el problema lo resolverá el que dé el conocimiento, pero puede haber un contacto con las cosas que nos rodean. Porque esa misma potencia que está asentada en un órgano, esa misma energía que activa y que dispone un órgano, puede entrar en contacto con cosas materiales porque son materia también. Algunos ejemplos que también nos salva del idealismo. Por eso esto de pensar que nosotros de alguna manera producimos lo que conocemos. Es tener en cuenta la anatomía humana, ¿no? La anatomía del hombre. Es decir, ¿cómo puede ser que yo cree la realidad, que la construya, cuando en realidad todos mis órganos, todos mis sentidos externos están apuntando hacia afuera? ¿No? Si podríamos decir, el idealismo bien podría haber dicho, el hombre está mal hecho, ¿no? El hombre está mal hecho. ¿Por qué? Porque no necesita ojos si las cosas no le llegan por los ojos, ¿no? Llevado al extremo, ¿no? Bien podría decir que no necesitamos oídos, si todo lo estamos construyendo en nuestra inmanencia. Es decir, un cuerpo para el idealismo sería unos sentidos volcados hacia adentro, o sin sentidos, ¿no? Como una lombriz, que no tiene órganos. Con eso ya alcanzaría, si solo basta la inteligencia. Y esto también, que después tal vez, por eso en la siguiente ponencia tal vez se toque, pero da a entender este dinamismo que emana desde el alma hasta los órganos más materiales, y a su vez de la realidad en su cara más superficial o visible, hasta su raíz más profunda que toca con el acto de creación. Esta doble corriente que se encuentra en el conocimiento del hombre y en el querer también, pero en el conocimiento, da a entender como el encuentro de dos mundos, ¿no? De dos mundos en donde el hombre recibe todas las cosas e incluso es capaz, por su inteligencia, de hacerse todas las cosas y de tenerlas en sí. Bueno, es también un modo gráfico y de entender esta profundidad, por un lado, del hombre, que va desde los objetos que conoce, de los objetos y las operaciones hasta el alma, que es el principio, y también de la profundidad de la realidad, que va desde las apariencias más accidentales hasta el acto de creación, que es el acto de ser, que es el acto más profundo. Bueno, hasta ahí la oscuridad que quise transmitirles a Aristóteles por mis limitaciones. Espero que haya quedado algo en claro. No sé. Bueno, lo único que cumplí fue la hora. En eso.
Después en el programa no seguí casi lo... A libertad de cátedra. No sé si hay alguna pregunta que quieran realizar. Voy a preguntarte algo. Está claro que la inteligencia preguntar son las potencias que directamente, como decimos, emanan o están directamente surgiendo, ¿no? Así del alma. Pero vos dijiste, una cosa que anoté, para que la encuentre, lo propio del alma es conocer, ¿cierto? Ahora, no sería conocer y querer, o si yo agrego y querer, estaría ya vinculado en el querer a otro ámbito que no es específicamente el alma, a pesar de que la voluntad se da, emana también directamente del alma. Te pregunto, porque a lo mejor vos dijiste lo propio es conocer y das por entendido el querer también, no sé. Lo que dice que es lo propio del alma humana es entender, que no es solo conocer, porque digamos, lo propio del alma animal también es conocer, Claro. pero no un conocimiento intelectual. Digamos, es lo propio de entender porque el apetito, que en este caso aunque sea un apetito espiritual como el de la voluntad, siempre sigue al entender, ¿no? Entonces, podemos decir que es un problema que después agarrará otro, pero al decir entender en el conocimiento, estamos diciendo lo principal, ¿no? El apetito, Sí, en este caso depende siempre del conocer. Listo. No sé si respondo. No, perfecto. Perfecto. No hay tanta oscuridad. Seguramente si empezamos a entrar un poco más, seguro que sí. No cortemos la luz. No cortemos la luz.